El canibalismo, una práctica considerada tabú en la mayoría de las sociedades modernas, ha fascinado y horrorizado a la humanidad a lo largo de la historia. En este video pretendo responder a la pregunta que creo que muchos nos hacemos cuando escuchamos un caso de canibalismo, y es la siguiente: ¿cuál es el sabor de la carne humana? Los casos que se presentan a continuación abarcan una variedad de motivaciones y circunstancias, desde la venganza y la curiosidad mórbida hasta el deseo sexual y la experimentación gastronómica. Tristemente, algunos de estos individuos se han convertido en figuras casi míticas en la cultura popular, inspirando obras de arte, música y estudios académicos. Sin más preámbulo, comencemos con el primer caso: Omaima Nelson. Omaima nació en Egipto, pero se mudó a los Estados Unidos luego de casarse con William Nelson en 1991. La relación, sin embargo, no llegó a un buen fin, pues luego de varios episodios de maltrato, golpes e incluso violaciones, un buen día ella llegó a su límite y lo atacó, lo mató y lo cortó en pedazos pequeños, los cuales pasó por aceite en un sartén. La cabeza, curiosamente, la reservó para hervirla, y aún más perturbador fue lo que hizo con las costillas de su marido: apartarlas, cortarlas, bañarlas en salsa barbecue y comerlas como si se tratara de su platillo principal. De acuerdo con los testimonios de psiquiatras que la trataron, Omaima dijo que la carne de su esposo estaba tan dulce, tan deliciosa, y que a ella le gustaba la carne tierna. El siguiente caso es de Armin Meiwes. El caso de Armin Meiwes es célebre porque su acto de canibalismo más famoso se consumó gracias a un anuncio clasificado publicado en internet que era demasiado claro respecto a sus intenciones. El anuncio decía lo siguiente: se busca hombre de entre 18 y 30 años de buena complexión para ser asesinado y consumido. Para sorpresa de muchos, la respuesta a esta petición fue numerosa, pero solo una persona concretó el encuentro: Bernd Jürgen Brandes, un hombre de 41 años con quien Armin tuvo relaciones sexuales antes de comenzar a descuartizarlo. El llamado caníbal de Rotemburgo comenzó por cortar el pene de su invitado para comérselo de inmediato, pero notó que el pene era demasiado elástico como para comerlo crudo, así que lo puso al fuego, pero sin habilidad, pues terminó quemándolo. Cabe mencionar que para ese entonces, Brandes, el chico que se había ofrecido a ser comido, seguía vivo, y solo 10 horas después de esa primera mutilación murió desangrado. A lo largo de los siguientes meses, Armin comió casi 18 kilos de carne, la cual consideró en sabor similar al puerco, aunque ligeramente más ácida. Cabe mencionar que el modus operandi de Armin ha inspirado álbumes musicales, películas e incluso un episodio en la serie cómica The It Crowd, además de estudios jurídicos sobre el consentimiento en el canibalismo e incluso el asesinato. Issei Sagawa. Cuando recuerdo cuán gentil era René, me pregunto por qué lo hice, y mi sentimiento de amargura no cesa, pero quería comerla. Eso no significa que quería matarla, pero me di cuenta de que si quería comerla, tenía que matarla. Esa fue la explicación que el japonés Issei Sagawa dio sobre el asesinato y posterior consumo de René Hartevelt, una joven holandesa que conoció cuando ambos estudiaban en Francia. Según su testimonio, después de matar a la muchacha, Sagawa comenzó a comer sus nalgas crudas, las cuales encontró insípidas aunque con una textura similar al sashimi. Después de esto, comió sus senos, pero igualmente no fueron mucho de su agrado, pues le parecieron muy grasosos. Siguió entonces por las caderas, que para su gusto estaban bien, pero sin ser extraordinarias. Según dijo, la única parte que realmente disfrutó fue los muslos. William Seabrook. La historia de Seabrook es quizá la menos macabra de este repertorio, aunque no por ello menos misteriosa. Como personaje está rodeado por una aura enigmática, aunque se le cuenta entre la llamada generación perdida junto a escritores como Ernest Hemingway o Francis Scott. Es quizá el menos célebre de esta nómina, acaso porque él mismo se abocó a la exploración de asuntos que difícilmente alcanzan la luz de lo público y lo aceptado. A Seabrook se le considera un gran viajero y explorador, y fue justo en una de esas expediciones que trabó conocimiento con el canibalismo. Según cuenta en Jungle Ways, un libro de 1930, en cierto momento de su travesía por África coincidió con una tribu que consumía carne humana, como parte de su rutina de vida comunitaria. Seabrook no se arredó y decidió probarla. La experiencia al parecer fue placentera, pues en otro momento, después de su viaje por África, pidió a un interno del hospital de la Sorbonne que le consiguiera un pedazo de carne de una persona sana pero muerta en un accidente. Seabrook lo cocinó, lo comió y escribió al respecto. Dijo lo siguiente: era como de buen ternero, no plenamente desarrollado, no joven, pero aún no un buey. Definitivamente era como eso, y no como ninguna otra carne que haya probado.
Era tan similar a un buen ternero, no plenamente desarrollado, que pienso que ninguna persona con una sensibilidad ordinaria normal podrá distinguirla. Era carne suave, buena, sin ningún rastro definido característico como por ejemplo el de la cabra o del puerco. La carne era ligeramente más dura que la del ternero de primera, un poco más fibrosa, pero no demasiado, ni dura ni fibrosa para ser agradablemente comestible. El asado del que corté y comí una rebanada central era tierno y en color, textura, aroma, así como sabor, consolidó mi certeza de que todas las carnes habitualmente conocidas, el ternero es la única a la cual esta carne podría compararse con precisión. Jeffrey Dahmer, uno de los caníbales más siniestros de la historia, que cuenta en su historial con el asesinato de 17 jóvenes, entre los cuales hubo algunos cuya carne probó, en confesión con el FBI, Dahmer aseguró que la carne humana tuvo para él la sapidez del filete miñón. La mayoría de estos testimonios son evidentemente poco fiables, son vagos y contradictorios. Más allá de eso, los caníbales han dicho a los antropólogos que la carne humana es dulce, amarga, tierna, dura, grasosa. La variación puede deberse a estilos dispares de cocina. Muchas tribus comen la carne de los seres humanos fallecidos solo después de que se haya podrido ligeramente. Parece que predominan el guisado y el asado, y muchas tribus añaden pimientos picantes u otros condimentos. Así que el sabor de la carne creo que también podría verse un tanto alterado por esos factores. Creo que incluso el sabor podría verse alterado dependiendo de la situación por la que la estés comiendo. Por ejemplo, los supervivientes de los Andes secaron la carne al sol y la fueron comiendo poco a poco cuando tuvieron el valor de hacerlo. Incluso más de 5 décadas después, el recuerdo de haberse comido a sus compañeros de viaje todavía persigue a algunos de los supervivientes, y uno de ellos informó que la carne era dura, insípida e inodora.